División política de Norteamérica. Norteamérica, a pesar de ser una de las partes más grandes del continente americano, solo se divide en 3 países, ¿sí? 3 países independientes, lo que nos da como resultado que los países de Norteamérica sean de los países más grandes, no solo del continente americano, sino también de los países más grandes del mundo. Lo que es Canadá y Estados Unidos están entre los países más grandes del mundo por su cantidad de territorio abarcado. ¿Sí, Fabián? El país más grande del mundo es Rusia. Ajá. Exactamente, a pesar del tamaño de Canadá, no tiene mucha población debido a las enseñanzas que ha tenido Canadá de esto que yo les explicaba el año pasado. No sé si lo hablaba con ustedes o lo hablaba con los niños de sexto, que ellos empezaron a educar a la población para que no tuvieran tantos hijos, porque después la población por eso es que caía en la pobreza, por tener un montón de hijos. Póngase, aquí en Guatemala hay familias que tienen hasta 17 hijos, ¿sí? Entonces es una sobrepoblación la que se vuelve y la gente recae en la pobreza, porque imagínense cómo hacer para mantener 17 hijos. Mientras que en Canadá le enseñaron a las personas que podían tener 1, 2 o 3 hijos, ¿verdad? Ajá, para que pudieran ellos criarlos como se decían. Y así fue como fueron aprendiendo de generación en generación, hasta que los canadienses fueron teniendo cada vez menos y menos hijos, hasta llegar a reducir su población. La población en Canadá es bastante pequeña para el tamaño del país. Incluso Canadá es de los países que llevan personas de otros países a vivir a Canadá porque necesitan quien realice trabajos. Como a ellos les falta gente, se llevan, pónganse, dicen, Alex se quiere ir a vivir a Canadá, está bien, solo tiene que llenarnos una forma y esperar a que le salga su plaza, se podría decir, para que ellos te lleven. Ellos te llevan los viajes todo incluido, te sale trabajo de una vez ya incluido, ya lo único que tienes que comprometerte es a aprender bien el idioma, que en Canadá se habla el inglés y el francés, y te tienes que comprometer a trabajar para sacar adelante a tu familia y todo, ¿verdad? Para que no seas una persona que no va a producir, sino al contrario, seas una persona que va a ayudar a la economía del país. Teacher, un dato curioso es de que el país mejor pagado es Finlandia. Ah, sí, de Europa sí, pero hablando ¿cómo se llama? De América, Canadá podría considerarse como uno de los mejores países para vivir, porque incluso es uno de los países más pacíficos de toda América. Sí, porque mientras menos población, menos gastos también. Exactamente. No, y además la cultura que tienen sus habitantes también, ellos son bastante honestos. Entonces es bonito para vivir. ¿Sí, Isa? Imagínate cómo le hace la pobre para mantener 8. O sea, es bonito tener hijos, pero tener poquitos para poder... Yo conozco a una mujer que tiene 12 hijos. Imagínate cómo le hacen con 12. Teacher, yo tengo 4 hermanos. Vaya, pero 4 todavía, imagínate, Isaac, que tuviera 7 u 8 hermanos. Sí, no, teacher. O sea, Y lo peor es que si yo fuera chiquita era peor. Exactamente. Teacher, ya me vacunaron. Teacher. Voy. Exacto. ¿Qué manda? ¿Qué manda, Rafa? Mi teacher que diga, le digo lo malo de esa persona. Ajá. De que no tiene mucho dinero, entonces tiene que mandar a trabajar a los más grandes. Sí, ya tienen que empezar a mandar a trabajar hasta los pobres niños, aunque no sean mayores de edad muchas veces cuando son demasiados hijos, para que ayuden a mantener a sus hermanos. Entonces ya los hermanos grandes ya no se superan porque ellos ya no siguen estudiando, sino que empiezan a trabajar a temprana edad para mantener a los hermanos más pequeños. Muy bien. Después ahora. División política entonces de América, niños. Vamos a comenzar ahora sí con la lectura. Dice, los países que forman parte de la región conocida como América del Norte son Canadá, Estados Unidos de América y México. Algunos me colocaron Groenlandia en la tarea que yo les dejé de las banderas de Norteamérica. Estaba bien Groenlandia, solo que Groenlandia no es un país independiente, sino que es una dependencia de lo que sería Dinamarca, ¿verdad? Pero
sí se podría tomar como un país de Norteamérica. Groenlandia, Dinamarca es de Europa, pero Groenlandia en el mapa que tenemos aquí de Norteamérica es la isla grandota que está encima de Canadá, ¿sí? Porque recuerden que tenemos, exactamente, tenemos nosotros 3 países independientes y una dependencia en Norteamérica. Entonces, el primer país que aparece en América es Canadá, el de hasta arriba, ¿sí? El que está abajo de Canadá, que es grandote también, es Estados Unidos, ¿sí? Y el de hasta abajo es México, que también es un país bastante grande. Ahora, si ustedes ven en la punta de América, del lado izquierdo, hay un pedazo de tierra que se separa de Canadá, ¿ya lo vieron? Que tiene una línea para separarlo de Canadá. Cabal en la punta izquierda del mapa de América. Esta punta que ustedes ven acá, miren. En esa puntita de ahí tenemos el territorio de Alaska, que es un territorio que le pertenecía antes a Rusia, pero que con tantas guerras que ha habido entre Estados Unidos y Rusia, Estados Unidos se quedó con ese territorio. Por eso es que Alaska no está dentro del territorio de Estados Unidos, sino que ustedes lo ven apartado, porque es un territorio que también pertenece a Estados Unidos, pero fue un territorio que Estados Unidos dominó después. No le pertenecía a Estados Unidos. También sabían ustedes que Estados Unidos es tan grande porque Estados Unidos se quedó con gran parte de territorio de México también. Texas era uno de los, Texas era uno de los estados más grandes de México y Estados Unidos se lo quedó. Ahora es uno de los estados más grandes de Estados Unidos. Son grandes planicies de tierra y en Texas hay mucho petróleo. Por eso fue que Estados Unidos le quitó ese territorio a México, porque sí, y también mucha carne. Da muchísimo dinero, ¿verdad? También mucha carne, teacher. Sí. Déjenme, solo voy a dejar hablar a los que no han hablado todavía. A ver, Alex. Estados Unidos Mexicanos es el nombre completo de México. Ajá. Ellos se llaman Estados Unidos Mexicanos. Ajá. Es el nombre completo de México. Lo que pasa es que ya uno ya agarró la costumbre de decirle México. Es como el país que se llama Países Bajos. Nosotros tomamos la costumbre de decirle Holanda, pero el país realmente se llama Países Bajos, ¿verdad? Y ahora ellos incluso ya están promoviendo bastantes programas para que la gente les diga su nombre, como es Países Bajos. Entonces ya hasta en los programas de deportes y todo eso, ya los locutores ya no le dicen Holanda, sino que ahora ya le dicen Países Bajos porque los del gobierno de este país pidieron, por favor, que le digan su nombre correcto. Benelux. ¿Qué ibas a decir, Rafita? No, nada, teacher, ya no. Muy bien. A ver, Saúl, ¿qué ibas a decir? Exactamente, ellos querían. Pero al final se quedaron con eso porque, como les digo, les convenía el petróleo. Exactamente. Muy bien, niños. Entonces, estos son los 3 países de Norteamérica. Aquí en la tablita que tenemos arriba del mapa podemos ver cuál es la capital de cada uno de estos países y también el idioma oficial que se habla en cada uno de ellos. En Canadá, la capital es Ottawa y los idiomas oficiales son el inglés y el francés, porque Canadá es un país que tiene una peculiaridad bastante interesante. La mitad de Canadá, la mitad del territorio canadiense fue conquistado por Francia y la otra mitad fue conquistada por Inglaterra. Es por eso que parte de Canadá hablan inglés, la parte que está más cerca de Estados Unidos, o sea, la parte sur de Canadá, los habitantes hablan inglés, y la parte norte de Canadá, que se dedica a hablar francés. Ahora en Estados Unidos de América, la capital es Washington, D.C. Otro dato interesante de Estados Unidos que yo no sabía, que lo aprendí hasta que empecé a dar clases, es que sabían ustedes que en Estados Unidos son 50 estados, pero uno muchas veces cuando le preguntan ¿cuál es la capital de Estados Unidos? Uno dice nada más Washington, ¿sí? Y estamos mal. En Estados Unidos hay 2 Washington y yo no sabía. Más para el... Ese se llama solo Washington. Eso yo tampoco lo sabía hasta que empecé a dar clases. Y entonces vi que entre los 50 estados de Estados Unidos
estaba Washington, D.C., que es la capital, y el estado de Washington, nada más. Entonces, cuando ustedes les pregunten cuál es la capital de Estados Unidos, no digan Washington, dicen Washington, D.C., porque el D.C. es lo que cambia, ¿verdad? O sea, lo que define de que de verdad sea la capital. D.C. quiere decir Distrito Central, ¿verdad? Entonces, es la capital, porque el otro Washington solo se llama Washington. Ese es otro dato curioso que les quería mencionar sobre Estados Unidos. Y el idioma oficial es el inglés. ¿Sí, Fabián? ¿Cómo? Distrito Central. Ajá. Muy bien. ¿Sí, Saúl? Así. Estados Unidos a cada rato hay guerras. Bueno, niños, por último, el último país de Norteamérica serían los Estados Unidos mexicanos, mejor conocido como México, ¿verdad? Cuya capital es la ciudad de México y el idioma oficial es el español, ¿sí? México es el país de Norteamérica que más se parece a los países de Centroamérica, ¿verdad? O sea, son latinos igual que nosotros, solo que ellos decidieron pertenecer a Norteamérica en vez de Centroamérica, ya que ellos están más desarrollados, mucho más desarrollados. La economía mexicana es sumamente superior a la de los países centroamericanos, ¿verdad? Entonces ellos prefirieron ser parte de Norteamérica que de Centroamérica por lo mismo, por temas... Teacher México pudo haber sido el país más desarrollado de toda Centroamérica. Ahorita le respondo. Mira, pues en México el peso equivale como a, mira, pues por un quetzal te dan más o menos 2.20 pesos o 2.50 más o menos, porque un peso equivale a 40 centavos de quetzal. Ajá, entonces vale más el quetzal que el peso, eso sí. Ahora, lo que dice Rafita es cierto también. México podría ser de los países más poderosos del mundo si no les hubieran quitado Texas en primer lugar por el petróleo y en segundo lugar si no existiera la corrupción. Porque recuérdense que así como Guatemala tiene corrupción, México lamentablemente también. Teacher, pero La corrupción es lo que sucede en el gobierno cuando las personas se quedan con recursos que no les pertenecen. Ajá. Espérenme, niños, es que estoy oyendo a los demás. Ajá. Sí, pues. Miren, pues, Isa, para que me entiendan mejor, corrupción se puede decir como todo lo que está mal hecho o que está hecho solo por interés. Por ejemplo, cuando algún gobernante se queda con dinero del pueblo, eso es corrupción, porque está solo buscando sus propios intereses, no está viendo los intereses de la población. Pero también podemos llamar corrupción a, por ejemplo, cuando un gobernante mete a trabajar al gobierno, por ejemplo, a solo sus familiares. Por ejemplo, como yo quedé de alcalde, entonces mi mamá va a ser secretaria, mi papá va a ser vicealcalde, mi tío va a ser vocal, mi tía va a ser concejal y así, ¿me entendés? Eso también es corrupción cuando nosotros metemos a trabajar solo a nuestra gente. Ya no le damos oportunidad a gente nueva, exactamente. O cuando nosotros queremos mantenernos también solo dentro de un lugar, ¿verdad? ¿Sí? No, México sí es parte de Norteamérica. Sí, teacher, pero México. Teacher, que raro porque México comparado contra un país así centroamericano sería una potencia, la miren, mayor pues, niños, potencia de Centroamérica. levántenme la mano para hablar porque si hablan solo así no los oigo porque me están hablando aquí, me están hablando ahí en la compu, entonces no los escucho, por favor. Si quieren hablar, levanten la mano y yo les doy la palabra, ¿sí? Pero es que si hablan aquí, hablan allá, yo no los entiendo, ¿sí? Muy bien. El que quiera hablar, que levante la mano y yo le voy a ir dando la palabra y me va contando lo que me quiera hablar, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver, Sarita levantó su mano, ¿sí, Sarita? Teacher, pero México es más poblado que Guatemala, ¿o no? Sí, México tiene mucha más población que Guatemala porque recuérdate que decía en un reportaje que yo vi la vez pasada, México es 17 veces más grande que Guatemala.
Sí, chico. O sea que cumpliéramos 17 veces más allá. Exactamente, imagínate, o sea, así como es el tamaño de México, también tiene que ser el tamaño de la población. Teacher, pero también corrupciones, digamos, cuando alguien hace algo solo por estar pagado, digamos, la policía, mucha policía es corrupta. Exactamente, era lo que yo le decía a Isa. Cuando se preocupan más por los intereses personales que por el interés o el bien común, el bien del pueblo. Eso también se clasifica como corrupción. ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, niños, continuemos ahora, por favor, con la página número 51. Ya saben que si quieren contar algo o decir algo de lo que vamos a trabajar, levanten su manita y con mucho gusto yo les voy a dar la palabra. Veamos. Niños, dice que tenemos que escribir nada más el país donde se encuentra cada una de estas estatuas o monumentos o lugares turísticos, ¿sí? Entonces empezamos con la primera, que es la Estatua de la Libertad. ¿En qué país se encuentra la Estatua de la Libertad? En Estados En Unidos. Estados Unidos, teacher, en Nueva York. Muy bien, David, en Nueva York. ¿Qué manda? Sí pueden colocar USA para abreviar Estados Unidos. También pueden colocar EEUU. Es otra abreviatura de Estados Unidos. U.S.A. Exacto, U.S.A. USA. Muy bien. Teacher, creo que el segundo es de México. La Basílica de la Virgen de Guadalupe, sí, es de México. Muy bien, Rafita, es de México. De México, porque en México quieren mucho a la Virgen de Guadalupe. Creo que es el país latinoamericano donde más quieren a la Virgen de Sí, Guadalupe. teacher, con todo le digo que México hizo el programa de la Rosa de Guadalupe. Ajá, y es que parece que en México fue donde se apareció la Virgen de Guadalupe. Sí. Ajá. Teacher, el de cataratas del Niágara, ¿de cuál es? Las cataratas del Niágara, por si vieron alguna vez los Padrinos Mágicos. En los Padrinos Mágicos les enseñaron dónde quedaban las cataratas del Niágara. Teacher, en Canadá. Muy bien, en Canadá. Yo sí, gracias a los Padrinos Mágicos fue que aprendí dónde quedaban las cataratas del Niágara. Teacher, Es cuando al papá de Timmy lo arrestan por romper el sacapuntas de cristal. Ajá. Porque él Teacher. era vendedor de lápices y quiere llegar al Museo de Lápiz que está en Canadá. Y en Canadá solo a los mejores vendedores de lápices los dejan sacarle punta a lápiz en un sacapuntas de cristal. Y cuando al fin pasan un montón de problemas, pero cuando al fin le va a sacar punta al lápiz, en lugar de meter el lápiz en el hoyito del sacapuntas, golpea el sacapuntas así con el lápiz, ¿ve? Y el sacapuntas se cae al piso y se quiebra. Entonces se lo llevan preso al pobre papá. Muy bien. Ciudad de Puebla, niños, ¿dónde está? También México, teacher. México, México, Muy México. bien. México. Ajá. La ciudad de Nueva York. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos, teacher. Muy bien, en Estados Unidos. El volcán Popocatépetl en México. Muy bien. México. Muy bien, el volcán Popocatépetl está en México. Teacher, mis abuelos creo que fueron a Ciudad de Puebla y Basílica, a la Basílica. Fueron a Puebla. Dicen que Puebla es una de las ciudades más lindas de todo México. Es como la antigua. Teacher, yo no he ido a Puebla, pero yo creo que es bonita. Sí, tú has ido pero a Cancún, ¿verdad, Anita? Sí, teacher, y a Tapachula, He creo. llevado Ajá. también a Anita Emanuel. Solo ahí, teacher. A Tapachula. Ay, en Ajá. Tapachula dicen que es bueno ir a comprar dulces. Ahí hay un montón. Ay, sí, teacher, los dulces son lo más rico de ahí. Al puerto. Yo nunca he salido del país tampoco. ¿A dónde has ido, Ale? No, yo que me Ah, sí, yo también. Eso es lo más lejos que he ido. Teacher, a lo máximo por la frontera con México, teacher, ha sido lo máximo, pero ni La siquiera frontera, he nada llegado. más. Teacher, yo he ido a El Salvador. Al Salvador. Ah, El Salvador también es bonito, dicen. Sí, Muy es muy bien. bonito, teacher. Vean pues, niños, la biosfera de Montreal, ¿ahora dónde está? La biosfera de Montreal. Montreal es una ciudad de Canadá. Sí, entonces, biosfera de Montreal está en Canadá.
Teacher, la ciudad Teacher, de la segunda Toronto está en está en Canadá Estados también. Unidos, ¿no? Biosfera es como, recuérdate que una biosfera es una esfera de donde hay vida dentro. Es como un modelo a escala del planeta Tierra, se podría decir. Teacher, Más la pequeño. ciudad de Toronto es de Estados Unidos, ¿verdad? La ciudad de Toronto también está en Canadá. Sí, la ciudad de Toronto está en Canadá, teacher. ¿Qué más? Teacher, le digo por qué. ¿Por qué? ¿Por qué sé que está en Canadá? Ajá. Porque yo vi la película de Red, teacher, y como allá vive la protagonista de esa película, yo Ajá. sabía de que allá era. Ah, muy bien. Teacher, yo vi una también que se llama Red, pero es de unos espías que eran de hace mucho tiempo, que sabían, no sé, no recuerdo cómo se decía la palabra, pero ya no estaban en la guerra, entonces se retiraron y algo así, eran muchas explosiones y así, que se llamaba también Red. Pero muy buena, teacher, porque sale mi actor favorito. Teacher, red es la abreviación de extremadamente, no, retirados, Ajá, extremadamente. esa yo la vi. Muy bien, muy bien. Pero así como me platica de películas, ya quiero que responda también las preguntas del libro, porque quiero que participe también en las respuestas. Vean pues, el último, niños, el Parque Nacional de Yellowstone también está en una película en Estados Unidos. No, En Estados Unidos, teacher. sale, sí está en Estados Unidos, pero sale en la película del 2012, ¿no han visto? La del fin del mundo. Donde El van oso al yogi. parque Yellowstone y ahí se secó un lago. Y están estudiando un volcán que hay ahí. No, no. ¿Cómo? Estados Unidos. Yellowstone está en Estados Unidos. Ajá. Ah, pero sí hay buenos también, como te digo. Ajá. Muy bien. Vean pues, niños. Ya que hayamos terminado la página anterior, vamos a pasar a la siguiente, que sería la página 52. Ya prácticamente es una autoevaluación de todo lo que hemos visto durante la unidad. Vamos a terminar de una vez la autoevaluación para que así después podamos ver en nuestro cuaderno las capitales de los países centroamericanos, sudamericanos y de América Insular, porque eso no está aquí en el libro. Entonces vamos a complementarlo, ¿oyeron? Entonces vamos a terminar primero las autoevaluaciones y mañana vamos a ver en nuestro cuaderno las capitales de estos países que mencionamos. ¿Cómo? Sí, ahorita sí se puede ver. Solo Katy no puede cerrar la puerta, disculpa. Muy bien. Entonces, niños, vamos a unir con una línea la bandera con su respectivo país. La primera bandera, que es rojo, con blanco y rojo, pero no tiene ningún Es Perú, teacher. logo Es o Perú. ningún escudo, es de Perú, teacher. de el Perú. El Perú. Muy bien. La primera bandera es de el Perú. Muy bien. La siguiente bandera, que es un águila con una serpiente en la boca. México, teacher. Es México. 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 Este hoy está regalado. La siguiente, ¿de qué país es? Es de Costa Rica, teacher. Costa Costa Rica. Rica, muy bien. La siguiente, ¿de qué país es? Es de Cuba, teacher. Es de Cuba. Es de Cuba. Y es de Canadá. Y la última es de Canadá. Canadá. Muy bien. Entonces, niños, la primera era de Perú, la segunda era de México, la tercera era de Costa Rica, la cuarta era de Cuba y la quinta era de Canadá. Bien. Ya que todos hayamos unido las banderas con su respectivo país, vamos ahora, niños, al inciso 2. Construye un cuadro comparativo entre las características de una sociedad tribal y tu espacio social actual. ¿Se recuerdan que yo les expliqué esto a principio de año? Las diferencias de vivir en una sociedad tribal, o sea, en una tribu, o en el espacio social donde vivimos ahorita. A ver, niños, en esta actualidad que nosotros vivimos, en primer lugar, ¿quién toma las decisiones de la sociedad? El gobierno, ¿sí? En la sociedad actual, niños, existe un gobierno.
Esa podría ser la primera característica que vamos a poner donde dice tu espacio social. Coloquemos, existe un gobierno. Muy bien. En la sociedad tribal había gobierno. ¿O quién era el que tomaba las decisiones? El líder, muy bien. ¿Existe un líder en la sociedad tribal? ¿Sí? No. Lo que pasa es que la sociedad tribal generalmente elige un líder y el líder se elige por ser el más fuerte y el más sabio del grupo. Entonces este líder es el que se encarga de tomar las decisiones para que la tribu sobreviva. Ahora les pregunto, niños, aparte de que haya un gobierno, ¿cómo vivimos nosotros en la sociedad? Vivimos en comunidades, ¿verdad? Que tienen casas, muy bien. Entonces coloquen como característica número 2 en el espacio social. Vivimos en comunidades, ¿sí? Las comunidades puede ser un condominio, puede ser una colonia, puede ser una aldea, puede ser el pueblo en sí, ¿verdad? El pueblo central de un municipio. Entonces, decimos nosotros que vivimos en comunidades. Pero niños, la sociedad tribal, ¿cómo vive? En aldeas y ciudades. Grupos que habitan ¿en dónde? Grupos que habitan, sí, puede ser que habitan en los bosques, en las selvas. Podríamos decir que son grupos que habitan en la naturaleza, ¿verdad? Ajá. En la naturaleza, porque ellos no tienen casas como nosotros, sino que ellos construyen sus casas ya sea de paja, de madera o incluso cuevas que utilizan para vivir, ¿verdad? Entonces son grupos, exacto, son grupos que habitan en la naturaleza. Muy bien. Ahora, niños, última característica de nuestro espacio social. ¿Qué hacemos nosotros para sobrevivir? Comer. No, comer no. Comprar al supermercado, pero si no hacemos algo antes no podemos ir a comprar al supermercado. Trabajar. Trabajar, y- teacher, trabajar. trabajar Trabajar. y- Ah, trabajar. Trabajar, teacher. trabajar y Comprar. estudiar. Trabajar y estudiar. Muy bien. Mientras que en una sociedad tribal, ¿qué se hace para sobrevivir? Cazar y... No. Cazar y Cosechar. recolectar alimentos. Muy bien. Entonces coloquen cazar y recolectar en la sociedad tribal para sobrevivir y en el espacio social es trabajar y estudiar. ¿Sí? La piel con un puro cuchillo. Ajá. ¿Cómo? No importa. Ellos ya saben dónde cortar y solo van jalando las pieles para dejar solo la cara. Muy bien. Entonces, niños, ya tenemos las 3 características de cada tipo de sociedad para diferenciar una de la otra, ¿verdad? ¿Ya todos copiaron? ¿Ya? Sí. Ya. Muy bien. Vamos a continuar con el inciso 3. Vamos con el inciso número 3. Dice la número 3, explica la relación que existe entre sociedad y cultura. A ver, niños, ¿qué relación existe entre una sociedad y cultura? En el examen, ¿qué escribieron ustedes que era una sociedad? Muy bien. Coloquen ahí, pues. Una sociedad es un conjunto o un grupo de personas, ¿sí? No, porque también si pusieron es una asociación, dijeron, está bien, se las puse buenas y usaron esa palabra, aunque lo correcto es decir que es un grupo o un conjunto de personas. Es un grupo de personas que habitan en un lugar. Una sociedad es un grupo de personas que habitan en un lugar
y que comparten letra pequeñita, y que comparten la misma cultura. ¿Sí? O sea, niños, hacelo, si no te cabe ahí, Fabiancito, en la parte de arriba todavía hay un poco de espacio arriba de la pregunta. Solo haces una flechita así, mira, para decir que continuaste ahí arriba. Entonces, vean pues, una sociedad es un grupo de personas que habitan en un lugar y que comparten la misma cultura. ¿Y qué era la cultura, niños? La cultura era el conjunto de creencias, costumbres y tradiciones que tenía un grupo de personas, ¿se recuerdan? Entonces, sociedad y cultura son cosas diferentes, pero van relacionadas, porque para que la sociedad se forme, las personas que están dentro de esa sociedad tienen que compartir la misma cultura, o sea, las mismas costumbres, las mismas creencias y las mismas tradiciones. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esa es la relación que hay entre sociedad y cultura. Para que exista una sociedad, las personas deben compartir la misma cultura. ¿Sí? Muy bien. Ahora dice, niños, la misma cultura o culturas, como aquí en Guatemala. Porque aquí en Guatemala no solo hay una cultura, sino que hay varias. La sociedad guatemalteca se compone de 4 culturas diferentes, que eran ladino, maya, xinca y garífunas. Muy bien, excelente. Ahora, niños, dice, identifica los departamentos de Guatemala que limitan con el tuyo. Escribe los nombres y un idioma hablado en su territorio que no sea el español. Hay que ver qué departamentos de Guatemala están cabal al lado del departamento de Guatemala. Porque recuerden que hay este departamento donde nosotros vivimos se llama Ciudad de Guatemala, ¿verdad? O Guatemala. Entonces, ¿qué departamentos están alrededor del departamento de Guatemala? ¿Chiquimula está a la par de Guatemala? ¿Todos están de acuerdo con Saúl? ¿Sí? Vamos a buscar. Vamos a buscar acá. Les voy a colocar una imagen acá. Vamos a buscar acá. Muy bien. Aquí, para que esté más claro, niños, les voy a compartir una imagen, ¿sí? Con los departamentos de Guatemala. Vamos a ver una que se vea bien clarita. Que hay. Muy bien. Aquí está nuestro departamento, miren, niños, en la zona central del país, Guatemala, dice. Entonces, niños, como les decía, el primer departamento que está justo a la par del nuestro es Zacatepeques, ¿sí? Recuérdense que la antigua capital de Guatemala estaba en Zacatepeques, ¿sí? Entonces, Zacatepeques es el primer país que se encuentra al lado de Guatemala. Entonces, escriban ahí, Zacatepeques sería el primero. Zacatepeques es con S. Solo la última es Z. Zacatepeques. Muy bien. También alrededor del departamento de Guatemala, aparte de Zacatepeques, tenemos Chimaltenango. Chimaltenango, Escuintla también. Chimaltenango sería la segunda. Luego también está Escuintla. Escuintla. No es Escuintla, es Escuintla, con T. Escuintla. ¿Cómo? Voy, solo terminemos antes de que se nos acabe el tiempo, Emma, si no se nos va a acabar. Ya llevamos 3. El número 4 sería Santa Rosa. El número 4 sería Santa Rosa. El número 5 sería Jalapa. Jalapa. El siguiente sería El Progreso. El Progreso. Jalapa. Y el último, El Progreso. Aunque también hay otro que está en la frontera del departamento de Guatemala, que sería Baja Verapaz, pero ya no tenemos más espacio. ¿Sí? Ahora lo del idioma lo vamos a dejar ahí. Solo vamos a colocar los departamentos, ¿sí? Ahorita solo los departamentos. Luego, niños, en el número 5 dice,
Escribe 3 actividades que las personas pueden realizar para ejercer su ciudadanía. Eso está fácil. ¿Qué actividad puedo ejercer yo para ejercer mi ciudadanía? Tener No, un pero nombre. es que al cumplir 18 años automáticamente soy mayor de edad, pero yo soy ciudadano desde que nazco. Entonces, ¿qué actividad Tener un puedo nombre. hacer que yo soy ciudadano? Ah, Tener un nombre. tener un nombre puede ser una, muy bien. Tener un nombre. Ajá. ¿Qué otra actividad puedo realizar para ejercer mi ¿Fe de edad? ciudadanía? ¿Cuál? ¿Fe de edad? ¿O no? ¿Ser qué? No, fe de edad, teacher. ¿O no? Ah, no. A ver, niños, ¿qué hacen ustedes cuando quieren elegir un presidente? Votar. Eso es una actividad que podemos ejercer para ejercer nuestra ciudadanía. Entonces, coloquen ahí. Votar. Pagar impuestos. Muy bien. También puede ser. Pagar impuestos. Hay más, ¿verdad? Como dice Saúl, aquí también podríamos haber colocado manifestar por nuestros derechos. Muy bien, puede ser también. Pero vamos a colocar las 3 primeras. Tener un nombre, votar y pagar impuestos. Serían 3 actividades que las personas podemos realizar para ejercer nuestra ciudadanía. Muy bien. Niños, de tarea les va a quedar la página 53 porque se nos va a cortar ya en este momento. Entonces, les va a quedar de tarea nada más terminar la página 53. Ahí se recuerdan que la tienen que enviar. ¿Cuándo? Hoy. Solo los que van a venir mañana al colegio pueden traerla mañana. Pero los que no vienen al colegio tienen que enviarla hoy. No se les va a olvidar, ¿sí? Muy bien. Entonces, niños, los miro mañana. Ah, no, ahorita nos toca estadística, ¿verdad? Muy bien. Los miro ahorita en estadística. Entonces, niños, se portan bien. Los veo en estadística.